Esta es una historia de fe, imperios que caen y visiones que trascienden el tiempo. Prepárate para entrar en los pasillos de mármol de Babilonia. El león de Judá en la ciudad de oro. El fin del mundo conocido. El aire en Jerusalén estaba saturado de humo y de lamento de los metales chocando. No era solo una batalla, era el fin de una era. Daniel, un joven de linaje noble, observaba desde las murallas cómo las legiones de Nabucodonosor II rodeaban la ciudad santa. El brillo del sol se reflejaba en las armaduras de bronce de los caldeos, una marea imparable que prometía borrar su historia. Cuando las puertas finalmente cedieron, no hubo misericordia para los tesoros del templo, pero el rey de Babilonia buscaba algo más valioso que el oro: talento. Daniel, junto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, fue arrastrado por el desierto en una marcha forzada de cientos de kilómetros. Al llegar a las puertas de Istar, con sus ladrillos azul lapislázuli y dragones dorados, el joven hebreo comprendió la magnitud de su cautiverio. Babilonia no quería matarlos, quería reprogramarlos. El jefe de los eunucos, Aspenaz, les dio nuevos nombres para borrar su identidad: Belsasar, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Sin embargo, el primer gran desafío no vendría de una espada, sino de una mesa servida con los manjares y vinos del rey, alimentos consagrados a dioses extraños. Daniel sintió un nudo en la garganta. Si cedía aquí, en lo pequeño, perdería su alma en lo grande. Con una calma que desafiaba sus pocos años, se acercó al guardia y le propuso un trato que parecía una locura: 10 días de una dieta radical. Pero el tiempo corría, y si al final de esos días sus rostros no lucían más fuertes que los de aquellos que comían del banquete real, sus cabezas rodarían por el suelo de la corte. La prueba de la legumbre. Los 10 días de prueba terminaron bajo el sol abrasador de Babilonia. Aspenaz, el jefe de los eunucos, sudaba de nerviosismo al comparar a los jóvenes hebreos con los demás cautivos que se habían atiborrado de las carnes del rey. El resultado fue un milagro de disciplina y favor divino. Daniel y sus amigos lucían más robustos, con ojos más brillantes y mentes más agudas que cualquier otro. Dios les otorgó una inteligencia que superaba 10 veces a la de todos los magos y astrólogos del imperio. Pero la paz duraría poco. Una noche, el rey Nabucodonosor despertó gritando, empapado en sudor frío. Había tenido un sueño que le desgarraba el alma, pero al despertar, el recuerdo se le escapaba como arena entre los dedos. En un ataque de furia paranoica, el rey dictó una orden sangrienta: si mis sabios no pueden decirme qué soñé y qué significa, todos morirán. Los verdugos comenzaron a afilar sus hachas, y la amenaza llamó a la puerta de Daniel. El coloso de metal. Daniel no entró en pánico. Pidió tiempo y se unió en oración con sus hermanos. Esa noche, el misterio le fue revelado en una visión nocturna. Al día siguiente, se presentó ante el trono de oro. Ningún hombre puede hacer lo que pides, oh rey, dijo Daniel con voz firme, pero hay un Dios en los cielos que revela los secretos. Daniel procedió a describir la visión: una estatua gigantesca y aterradora. Su cabeza de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre de bronce, sus piernas de hierro y sus pies una mezcla frágil de hierro y barro cocido. De pronto, una piedra cortada no por mano humana golpeó los pies de la estatua y todo el coloso se desmoronó, convirtiéndose en polvo que el viento se llevó. Nabucodonosor escuchaba con la boca abierta. Era exactamente lo que había visto. Daniel explicó que el oro era Babilonia, pero que otros reinos inferiores vendrían después. El rey, impresionado, se postró ante Daniel. Sin embargo, el orgullo es una raíz difícil de arrancar, y lo que Nabucodonosor hizo a continuación transformaría la ciudad en un horno de fuego. El horno de fuego 7 veces caliente. Cegado por su propia gloria, el rey ordenó construir una estatua totalmente de oro, de 30 metros de altura, en la llanura de Dura. El edicto era simple: cuando sonara la música, todos debían arrodillarse. Pero entre la multitud, 3 figuras permanecieron de pie como columnas de piedra: Sadrac, Mesac y Abed-Negó. La furia del rey fue tal que su rostro se desfiguró. Ordenó calentar el horno 7 veces más de lo normal. El calor era tan intenso que las llamas mataron a los soldados que arrojaron a los 3 hebreos al fuego. Nabucodonosor observaba desde su estrado, esperando oír los gritos de agonía. Pero de repente, se puso en pie de un salto, muy pálido.
¿No echamos a 3 hombres atados? Preguntó a sus consejeros. Yo veo a 4 hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Y el aspecto del cuarto es como de un hijo de los dioses. La bestia en el trono. Los 3 jóvenes salieron del fuego sin que sus ropas olieran siquiera a humo. Nabucodonosor reconoció al Dios Altísimo una vez más, pero su lección definitiva aún estaba por llegar. Años más tarde, Daniel tuvo que interpretar otro sueño para el rey, un árbol inmenso que era cortado hasta el tocón. Daniel, con tristeza, le advirtió que su orgullo lo llevaría a la locura. 12 meses después, mientras el rey se jactaba de la gran Babilonia que él había construido, una voz cayó del cielo. Al instante, el juicio descendió. El monarca más poderoso de la tierra perdió la razón. Fue expulsado de entre los hombres, su cuerpo se mojó con el rocío, su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como garras de pájaro. Durante 7 años, el emperador vivió como una bestia en los campos, comiendo hierba. Finalmente, cuando Nabucodonosor recuperó el juicio y alabó a Dios, su reino le fue devuelto. Pero tras su eliminación, el imperio cayó en manos de un sucesor mucho más oscuro y decadente, cuya última noche comenzaría con una misteriosa mano escribiendo en una pared. La historia de Daniel entra ahora en su fase más dramática. El oro de Babilonia se deslustra y los imperios comienzan a chocar como placas tectónicas. La escritura en la pared. Los años de gloria de Nabucodonosor eran un recuerdo lejano. Su sucesor, Baltasar, era un hombre de excesos. En una noche de embriaguez, cometió el sacrilegio definitivo, ordenó traer los vasos de oro sagrados del templo de Jerusalén para brindar con sus cortesanos y concubinas mientras alababan a dioses de madera y piedra. De pronto, el júbilo se transformó en un silencio sepulcral. Una mano incorpórea apareció en el aire, escribiendo con dedos de fuego sobre el encalado de la pared. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El rey palideció tanto que sus rodillas chocaban entre sí. Ningún sabio podía leerlo, hasta que Daniel, ya anciano, fue traído ante él. Con voz de trueno, Daniel no buscó recompensas, sino que dictó la sentencia: Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin, ha sido pesado en balanza y hallado falto, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Esa misma noche, mientras los babilonios dormían, el ejército persa desviaba el río Eufrates. Babilonia cayó sin batalla, y la sangre de Baltasar manchó el suelo antes del amanecer. La conjura de los sátrapas. Bajo el nuevo dominio de Darío el Medo, Daniel no perdió su brillo. Su integridad era tan absoluta que el nuevo rey planeaba ponerlo sobre todo el imperio. Esto despertó una envidia venenosa en los otros gobernantes y sátrapas. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, murmuraron entre las sombras, a menos que la hallemos contra él en relación con la ley de su Dios. Manipularon el ego de Darío, convenciéndolo de firmar un edicto irrevocable. Durante 30 días, cualquiera que orara a un dios o hombre que no fuera el rey, sería arrojado al foso de los leones. Daniel sabía que el edicto estaba firmado, pero su lealtad no estaba en venta. Como siempre, abrió sus ventanas hacia Jerusalén y se arrodilló a orar 3 veces al día. El silencio de las fieras. El rey Darío, al darse cuenta de que había sido engañado para condenar a su mejor amigo, intentó salvarlo hasta la puesta del sol, pero la ley de los medos y persas no podía ser cambiada. Con el corazón roto, ordenó arrojar a Daniel al foso. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre, susurró el rey antes de sellar la entrada con una gran piedra. Fue la noche más larga en la vida de Darío, no pudo comer ni dormir. Al rayar el alba, corrió al foso y gritó con voz triste: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios librarte? Para su asombro, una voz serena respondió desde las profundidades: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Daniel salió sin un solo rasguño, porque había confiado en su Dios. Los conspiradores, en cambio, no tuvieron la misma suerte cuando ocuparon su lugar en el foso. Las bestias que surgen del mar. A medida que Daniel envejecía, sus visiones se volvían más complejas y aterradoras. Ya no se trataba solo de reyes locales, sino del destino de la humanidad. Una noche, vio el gran mar agitado por los vientos, y de las olas surgieron 4 bestias monstruosas. Primero,
un león con alas de águila, que representaba a Babilonia. Segundo, un oso con 3 costillas en la boca, que representaba a el imperio Medo-Persia. Tercero, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, que representaba a Grecia y Alejandro Magno. Cuarto, una cuarta bestia, espantosa y terrible, con grandes dientes de hierro y 10 cuernos. Daniel temblaba. Esta cuarta bestia devoraba y desmenuzaba todo a su paso. Representaba un poder que intentaría cambiar los tiempos y la ley, desafiando al Altísimo mismo. Pero en medio de la oscuridad de la visión, el cielo se abrió. El anciano de días. El escenario cambió de la tierra al tribunal celestial. Daniel vio tronos puestos y al anciano de días, Dios, sentarse. Su vestidura era blanca como la nieve y su trono llama de fuego. Millones de ángeles le servían. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos, escribió Daniel. Vio entonces a alguien como un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo. Se le dio dominio, gloria y un reino eterno que nunca sería destruido. Daniel estaba exhausto, su rostro palideció y guardó estas cosas en su corazón. Comprendió que aunque los imperios de las bestias fueran crueles, su tiempo estaba contado por un reloj divino. Pero las visiones no habían terminado. Un carnero y un macho cabrío estaban a punto de chocar en una batalla que definiría el futuro de Oriente y Occidente. El carnero y el macho cabrío. A orillas del río Ulai, Daniel tuvo otra visión que lo dejó sin aliento. Un carnero con 2 cuernos poderosos embestía hacia el oeste, el norte y el sur, nadie podía resistirlo. Pero de repente, desde el occidente, un macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos voló sobre la tierra sin tocar el suelo. Con una furia incontenible, el macho cabrío despedazó al carnero. Daniel aprendió que el carnero representaba a los reyes de Media y Persia, y el macho cabrío al rey de Grecia, Alejandro Magno. Sin embargo, en la cúspide de su poder, el gran cuerno se rompió y 4 cuernos más pequeños surgieron en su lugar. La historia se desplegaba ante sus ojos antes de que ocurriera, imperios que nacerían de la ambición y se fragmentarían por el orgullo. La agonía del profeta y las 70 semanas. Daniel no era solo un vidente, era un intercesor. Al estudiar los escritos del profeta Jeremías, se dio cuenta de que los 70 años de desolación de Jerusalén estaban por cumplirse. Se vistió de cilicio y ceniza, confesando no solo sus pecados, sino los de todo su pueblo. Mientras oraba, el ángel Gabriel voló rápidamente hacia él. No traía una respuesta política, sino un calendario cósmico, las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, para poner fin al pecado y traer la justicia eterna. Gabriel le reveló que desde la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habría un tiempo exacto. Daniel estaba viendo, siglos antes de que sucediera, el nacimiento y el sacrificio de aquel que cambiaría la historia del mundo para siempre. El mensajero de la faz resplandeciente. A sus 80 años, Daniel se encontraba junto al gran río Tigris tras 3 semanas de ayuno. Allí, sus ojos vieron algo que sus fuerzas no pudieron soportar, un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro puro, cuyo cuerpo brillaba como el berilo y cuyos ojos eran antorchas de fuego. Daniel cayó al suelo, sin aliento y sin fuerzas. Una mano lo tocó, poniéndolo de rodillas. El ángel le reveló una batalla invisible. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Esta parte de la historia nos revela que detrás de los ejércitos de carne y hueso, hay una guerra espiritual por las naciones. El mensajero celestial había venido para explicarle lo que sucedería en los postreros días, pues la visión era para un tiempo todavía lejano. El conflicto de los siglos. La visión final fue una avalancha de profecías detalladas. Daniel vio reyes del norte y del sur en conflictos incesantes, intrigas matrimoniales, traiciones y el surgimiento de un rey despreciable que profanaría el santuario y detendría el sacrificio cotidiano. Se le habló de un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones. Pero en medio de ese caos, se le dio una promesa de esperanza. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. La historia no terminaría en destrucción, sino en liberación. Los nombres escritos en el libro serían salvados, y la oscuridad, por densa que fuera, no podría apagar la luz del amanecer divino que se aproximaba.
El despertar de las estrellas y el reposo del profeta. El viento del río Tigris soplaba con un murmullo que parecía cargar el eco de los siglos. Daniel, el hombre muy amado, sentía que su cuerpo, desgastado por los años y el peso de los secretos divinos, finalmente flaqueaba. Pero su mente estaba más clara que nunca. El mensajero celestial le entregó la revelación final, una que no solo hablaba de imperios, sino del destino de cada alma humana. En aquel tiempo, le dijo el ángel con voz de trueno y seda, se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia cual nunca hubo, pero tu pueblo será libertado. Daniel escuchó entonces la promesa de la resurrección, el clímax de toda su esperanza. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Comprendió que su vida en la corte de Babilonia y Persia había sido solo un parpadeo en comparación con la gloria que vendría. Aquellos que, como él, habían permanecido fieles en la oscuridad de un mundo pagano, no serían olvidados. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Con manos temblorosas, Daniel recibió la orden de sellar el libro. La profecía no era para su tiempo, sino para una generación lejana que buscaría la verdad entre el caos. Anda, Daniel, le repitió el ángel por última vez, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados, pero los impíos no entenderán. Daniel miró por última vez hacia el horizonte, donde el sol se ponía sobre las torres de una Babilonia que él ya sabía condenada a ser ruinas. No sentía miedo. Había servido a reyes que se creían dioses, solo para verlos morir o volverse bestias, mientras su Dios permanecía inmutable en el trono. Con un suspiro de paz, el anciano profeta se dispuso a descansar. No era un adiós, sino una pausa. La promesa final quedó suspendida en el aire como una corona de oro, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel cerró los ojos, dejando tras de sí un legado de fuego, leones mudos y visiones de cristal, esperando el día en que la piedra no cortada por mano humana llenara finalmente toda la tierra.